Recién cantábamos, sí se puede, ¿verdad? Dice la canción, sí se puede, pero me gustaba el final de la frase, porque dice con Él. Y eso es lo importante, que Dios esté en el asunto para que nosotros podamos, porque para Dios nada es imposible, ¿verdad, hermanos? Entonces, encontré que en la palabra hay 7 versículos en la palabra o 7 pasajes en la palabra que hablan o que dicen que para Dios no hay nada imposible. O la pregunta, ¿habrá algo imposible para Dios? 7 pasajes en la palabra, hoy vamos a ver uno de ellos. Y después en la palabra hay 3 pasajes, 3 versículos que nos dicen que para el que cree en Dios, ¿qué pasa con el que cree? Todo le es posible. O sea que para Dios nada es imposible. 7 veces el Señor lo dejó bien repetido, bien marcado, bien firme en la palabra. Y después el Señor 3 veces en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús dice que para el que cree, todo le es posible. Que cree en el Señor. Y si Dios está, y si le creemos a Dios y a la palabra de Dios, entonces nada de lo que Dios tenga para nosotros será imposible en nuestras vidas. Amén, hermanos. Ahora yo quiero que veamos uno de los pasajes, y está allí en Jeremías 32. Jeremías 32, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Vamos a leer un poquito la palabra. No sé si podemos, o si es mucho pedir, que encendamos las luces, ¿puede ser? Sí, vamos ahí. Así les veo la cara, hermano. Hace un año que no los veo y tengo ganas de verle los rostros, las caras. Quiero verle las arrugas. No, es broma. Ahí está, ahora sí, empiezo de nuevo, hermano. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Así podemos leer juntos, ¿verdad? Vamos ahí a la palabra, 32. Mira, algunos datos para poder entender el contexto de la situación y de la palabra aquí del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, muchos le llamaban el profeta llorón, o se le llama el profeta llorón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él escribió el libro de las Lamentaciones. No es porque él estaba llorando todo el día, no se le dice así por esto o no, hay muchos que le llaman así, sino porque la mayoría de las profecías eran bien fuertes, eran de juicio, y él lamentó mucho. Le tocó vivir un tiempo bien difícil para Israel, y le tocó vivir un tiempo también donde el pueblo estaba bien rebelde con Dios. Entonces por eso eran sus lamentaciones y su tristeza, porque el pueblo le estaba dando la espalda a Dios. Entonces aquí en el capítulo 32 nos encontramos justo antes de que el pueblo de Israel fuese conquistado por Babilonia, ¿verdad? Os situáis, ¿no? En el tiempo. El pueblo de Israel, Judá, fue cautivo a Babilonia, y aquí en este pasaje es justo un año antes de que el rey Nabucodonosor invadiera Judá y llevara cautivos a todos los judíos a Babilonia y destruyera la ciudad. Justo un año después de este tiempo, de esta profecía, es que Judá cae y es llevado cautivo. Esto ocurrió, para darle datos exactos, en el 586 antes de Cristo. Así que casi 6 siglos antes de que Jesús viniera al mundo, que Jesús naciera, ocurrió esta situación. Amén, hermanos, estamos situados en el tiempo. El castigo, como vamos a leer, este juicio que vino de parte de Dios para Judá, esto ocurrió en el año 11
del rey de Judá, que era Sedequías, y ahora lo vamos a leer. Y Jeremías, la profecía de Jeremías era que Judá iba a caer. Así que no era un profeta muy querido en la ciudad, no era querido por el rey también, porque su profecía era de juicio. Ahora, leamos juntos, hermanos, capítulo 32, versículo 1, y nos situamos en la palabra. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. En aquel tiempo, el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba encerrado en el patio de la guardia que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había encerrado diciendo: ¿por qué profetizas diciendo, así dice el Señor? He aquí voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y él la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que ciertamente será entregado en manos del rey de Babilonia, que hablará con él cara a cara, y sus ojos verán sus ojos. Y él llevará a Sedequías a Babilonia, y allí estará hasta que yo lo visite, declara el Señor. Si peleáis contra los caldeos, no tendréis éxito. Entonces, esta era la profecía de Jeremías, que no iban a tener éxito si peleaban contra los caldeos, que el rey de Babilonia iba a apresarlos a todos y que iba a llevarlos cautivos. Esto ocurre un año antes. El profeta está hablando palabra de Dios un año antes de que viniera el juicio de Dios contra Judá. Él está advirtiendo, y hemos leído, el rey no estaba muy contento con este profeta, ¿verdad? A nadie le gusta que le profeticen mal, ¿verdad? ¿Es así o no? A veces no es agradable, pero era palabra de Dios para Israel. Sedequías no quería, o quería acallar la voz del profeta Jeremías, entonces lo apresó. Y no lo puso en cualquier prisión, sino que lo llevó al palacio. Y nosotros hemos leído en los versículos primeros que lo puso en el palacio, en el patio del palacio. Y estaba allí con la guardia real que estaban cuidándolo. Y no tanto que lo estaban cuidando para protegerlo, sino que estaban cuidando que no hablara de más. Porque él profetizaba palabra de Dios, pero resulta que la palabra de Dios no era en ese momento una palabra de victoria. Era una palabra de juicio para Judá. Amén, hermanos. Entonces, en este contexto, en esta situación, el profeta cautivo por su propio rey, queriendo taparle la boca, el pueblo de Dios dándole la espalda a Dios, un año antes de que el juicio de Dios viniera contra Judá y que el rey de Babilonia tomara totalmente la ciudad. Un año antes, en este momento, Judá estaba sitiada por los babilonios. Sabe que en la antigüedad, ¿verdad?, se sitiaban las ciudades y se cortaban todos los suministros, y poco a poco la ciudad se iba empobreciendo, iba mermando, hasta que el enemigo veía la posibilidad de invadir la ciudad y tomarlo por completo. Así que en esta condición estaba Judá, en esta condición se encontraba el profeta Jeremías, encarcelado, privado de la libertad, con guardias. La Judá también estaba sitiada, así que de alguna manera también estaba prisionera, aunque no habían sido conquistados totalmente, pero ya estaban a punto de caer. Amén, hermanos. Qué bonita situación, ¿no? Hermoso momento de la historia de Judá. Era un terrible momento. Y Sedequías, Dios, este rey, sí, es querer callar, tenerlo ahí encerrado. Y hermanos, ¿cuántas veces Dios habla en nuestras vidas y nosotros, en vez de obedecer a Dios, escuchar la voz de Dios y arrepentirnos, volvernos de nuestros malos caminos, lo que queremos es tapar esa voz, callar la voz de Dios?
o tapamos nuestros oídos para no escucharla. Ahora, Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. ¿Cuántos saben esto? Dios es fiel, hermanos. El Señor es fiel y su palabra es verdadera. Todo pasará, lo dice la misma Biblia, pero su palabra no pasará. Amén. Si hay algo que tenemos seguro en esta vida es la palabra de Dios, hermanos. Y tú no puedes hacer oídos sordos a la palabra de Dios, sino que tienes que abrazar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Sea de la manera que sea, abraza la palabra de Dios y obedece a la palabra del Señor. Y seguro que esa palabra, esa instrucción, esa dirección, esa exhortación, sea lo que fuera que Dios te hable, seguro te llevará a buen puerto, porque Dios es fiel. Amén, hermanos. Ahora veamos lo que Dios le pide a Jeremías. Y a mí esto me llama tremendamente y poderosamente la atención, porque Dios es un Dios de locuras. El Señor nos lleva a lo ilógico. Muchas veces nos saca de nuestro razonamiento natural para que nosotros podamos movernos en fe. Y Dios va a hablar aquí al profeta y le va a pedir que haga una locura. ¿Quieren leer conmigo lo que le pidió? Lo leamos, versículo 6. Y Jeremías dijo: vino a mí la palabra del Señor diciendo: he aquí, Enameel, hijo de tu tío Salum, viene a ti diciendo: cómprate el campo que tengo en Anatot, porque tú tienes el derecho de rescate para comprarlo. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, al patio de la guardia, conforme a la palabra del Señor, y me dijo: te ruego que me compres el campo que tengo en Anatot, que está en la tierra de Benjamín, porque tú tienes el derecho de posesión y rescate, y el rescate es tuyo. Cómpralo para ti. Entonces supe que esta era la palabra del Señor. Muy bien. En este contexto que les he hablado, y en esta situación en la que estaba Judá, en la que estaba el profeta, en la que estaba el rey Sedequías, Dios le habla a Jeremías y el Señor le dice: mira, va a venir un primo tuyo y te va a decir que le compres un campo. La tierra de Anatot era la tierra donde había nacido el profeta. El profeta Jeremías es oriundo de Anatot, nació allí. Así que era tierra de la familia, familiares, porque este era primo de él y tenía un terreno allí. Y este primo viene y confirmando la palabra de Dios, Dios le habla primero al profeta y acto seguido el primo entra al patio de la guardia y le dice: cómprame un campo en Anatot, porque tú eres de la familia, tienes derecho de comprarlo. Así que el hecho de que haya venido el primo le confirma que esto era palabra de Dios, ¿verdad? ¿Era confirmación, sí o no? Claro que sí, era muy evidente. Ahora, hacer eso era una locura por la condición en la que se encontraba la ciudad, por la condición en la que estaba Judá, el pueblo, y el mismo profeta estaba preso. Imagínense que él estaba profetizando el juicio de Dios, que la ciudad iba a caer, que iban a ser llevados cautivos, y Dios le manda a invertir en un campo, en esa tierra que iba a ser conquistada. O sea, lo que Dios le estaba diciendo es: invierte aquí, pero ya sabes que de aquí a un año eso ya no va a ser tuyo. Aquí viene un juicio, aquí viene algo terrible. Sin embargo, Dios lo manda a invertir. Y veamos aquí lo que hace Jeremías en este momento. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Versículo, ¿en cuál quedamos? Leímos el 8, 9. Entonces dice Jeremías: y compré a Anameel, hijo de mi tío, el campo que estaba en Anatot, y le pesé la plata, 17 siclos de plata. Firmé la escritura y la sellé. Llamé testigos y pesé la plata en la balanza. Luego tomé la escritura de la compra, la copia sellada
con los términos y condiciones y también la copia abierta. Y di la escritura de compra a Baruc, hijo de Nerías. Este era un escriba, hijo de Maasías, en presencia de Anameel, que era el primo, hijo de mi tío, en presencia de los testigos que firmaron la escritura de compra, en presencia de todos los judíos que se encontraban en el patio de la guardia. ¿Qué hizo Jeremías? ¿Qué fue lo que hizo? Lo compró. Él escuchó la palabra de Dios. La palabra de Dios se confirmó claramente en su vida. Acto seguido, lo que él hace es obedece a la palabra de Dios. Esto, hermanos, y muchos de los estudiosos dicen que es una locura lo que Jeremías hizo, porque era una tierra que iba a ser invadida. Las ciudades, cuando estaban sitiadas, sus terrenos, sus campos, las parcelas bajaban mucho de precio. No valía nada la tierra, porque se sabía que en cualquier momento esa tierra iba a ser conquistada y que ya no valía ni escritura, ni sello, ni nada de lo que habían firmado. Amén, hermanos. El rey Nabucodonosor, todo el ejército babilonio estaba a las puertas de la ciudad, y sin embargo Dios le manda a Jeremías a que invierta en esa tierra. Y el pago aquí que nosotros leemos, no quiero extenderme demasiado, pero es mucho más de lo que realmente valía ese terreno. Y él busca testigos, firma, lo hace todo en orden, lo hace todo en regla, y al final termina comprando este campo. Ahora, sigamos leyendo la historia. Y dio orden a Baruc, versículo 13, ahí estamos, hermanos. Y dio orden a Baruc en presencia de ellos, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Toma esta escritura, esta escritura de compra sellada y esta escritura abierta, y ponlas en una vasija de barro para que duren mucho tiempo. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. De nuevo, diga conmigo, de nuevo, se comprarán casas, campos y viñas en esta tierra. Así que el Señor estaba diciendo, fíjense, porque Dios, hermanos, Dios es misericordioso. Su palabra es verdad. Y Dios estaba hablando juicio para Judá. Y es verdad que el juicio venía. Y de hecho, la historia ya la sabemos. Judá fue cautivo a Babilonia. Pero Dios, antes de que la ciudad cayera, Dios estaba hablando. Y Dios le estaba diciendo, parece que a uno de los poquitos que escuchaban su voz, Dios le estaba diciendo, invierte en esta tierra. Porque aunque esta tierra sea desolada como lo fue, las murallas cayeron, las puertas fueron quemadas, las casas fueron quemadas, se llevaron lo mejor de Judá, los mejores jóvenes, ¿verdad? Se llevaron a Daniel, a sus amigos, ¿recordáis? Lo mejor de Judá se lo llevaron, arrasaron con la ciudad. Pero Dios, antes de que eso sucediera, invirtió en ese campo. Y este fue un acto profético tremendo, poderoso, porque Dios habló por la boca del profeta y Dios dijo, en esta tierra que va a ser asolada, un día más adelante se comprarán tierras otra vez. Se venderán campos, se restaurará la ciudad, se negociará otra vez, habrá libertad, volverá a tener esta tierra el valor que ha tenido. Amén, hermanos. Entonces el versículo 16 dice el profeta: entonces oré al Señor, hermanos, y esto es una de las oraciones tremendas. El Señor me ha ministrado mucho con la oración de Jeremías. En este momento él empieza a orar a Dios. En esta situación él sabía que la caída era próxima, era pronto, no quedaba mucho tiempo. Y él empieza a clamar a Dios, se empieza a recordar las virtudes del Señor, los milagros que Dios había hecho, las historias que le habían contado sus padres de cómo el Señor había librado a Israel tantas veces. Y él empieza a orar. Y dice de esta manera, leamos juntos, hermanos, verso 16.
Entonces oré al Señor después de haber dado la escritura de compra a Baruch, hijo de Nerías, diciendo: Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Aunque él veía, sentía en su espíritu, y las condiciones eran reales, estaban a la puerta de la ciudad. Se olía la destrucción, hermanos. Se olía la muerte. Pero Dios había hablado. Y el Señor, en medio de esa destrucción, el Señor estaba hablando de restauración. Y aquí el profeta declara: nada hay imposible para Dios. Él estaba diciendo: el juicio de Dios viene, pero Dios restaurará. Dios puede restaurar. Dios puede levantar, aún de las mismas cenizas. Dios puede levantar una ciudad. Dios puede levantar la vida de una persona. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces, hermanos, nos hemos metido en unos líos tremendos por no oír la voz de Dios, por darle la espalda al Señor. Y han tenido que venir juicios de Dios. Y a veces no han sido juicios de Dios, sino consecuencias de nuestras propias decisiones en la vida. Y quizás algunos aquí o muchos aquí hayamos tenido la vida en algún momento hecha un desastre. O quizás algunos aquí hoy tiene la vida en ruinas. Déjame decirte que no hay nada imposible para Dios. Nada imposible para el Señor. Y el Señor puede restaurar, aún de la misma ruina, la vida de un hombre, de una mujer, de una familia que le cree a Dios y que le obedece al Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dios es fiel. Aleluya. Jeremías empieza a hablar de las grandezas de Dios. Empieza a recordar en esta oración cómo Dios los sacó de Egipto, cómo el Señor los libró con brazo poderoso, milagros tremendos que Dios hizo. Hermano, necesitamos recordar las obras del Señor. Dios es fiel y yo sé que Dios ha obrado en muchos aquí. A veces parece que se apagara nuestra fe, o que un manto de incredulidad viniera sobre nosotros. A veces nos acostumbramos, pero necesitamos creerle a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Aunque no veamos, aunque en el futuro próximo se vea difícil la situación, se vea complicada, sigámosle creyendo a Dios. Y sea lo que sea que Dios te diga que hagas, hazlo en el nombre de Jesús. Amén. Da el paso de fe, porque Dios está contigo. Dios está con nosotros. Jeremías reconoce, no quiero leer todos los textos, pero Jeremías reconoce que aunque Dios había hecho milagros, el pueblo no había obedecido a Dios. Y reconoce que por eso ellos están en esa condición. Hemos aprendido, hermanos, que cuando no obedecemos al Señor, la consecuencia más próxima es meternos en un desierto. ¿Cuántos dicen amén? Es verdad que en nuestras vidas el Señor permite que pasemos por tiempos de desiertos. Y son tiempos de Dios, a veces pruebas del Señor. El Señor permite pruebas, ¿verdad? ¿Sí o no? El Señor nos prueba para aprobarnos. Ahora, hay desiertos que son de Dios y hay desiertos que en los que nos metemos nosotros solos por malas decisiones, por darle la espalda al Señor, por desoír la voz de Dios. Ahora, hay un tiempo de desierto cuando desobedecemos a Dios, pero llega un punto en que ese desierto ya no es más desierto y se transforma en cautiverio. Y esa es la condición en la que estaba el pueblo de Israel. El Señor los había librado en otro tiempo del desierto, pero ellos habían seguido desobedeciendo a Dios. Y en este momento venía el juicio de Dios con cautiverio. Ellos iban a ir como esclavos a otra nación. Hermanos, hay muchos que se encuentran en esa condición, esclavizados a vicios, esclavizados a
a una vida lejos de Dios. Hay tantas cosas que atan nuestras vidas. El Señor quiere hacernos libres, ¿verdad? Y el Señor quiere obrar en cada uno de nosotros de manera milagrosa. Dios lo iba a hacer aquí, pero Dios estaba hablando también de esta exhortación, de este juicio que iba a venir para orden en Judá. Los juicios de Dios son para orden y son bendición para nosotros también. Miremos, hermanos, rápidamente cómo era la condición de Israel. Mira, a partir del versículo 30, si estás ahí, dame un amén. ¿Estás ahí en el 30? Dice así la palabra: porque los hijos de Israel y los hijos de Judá solo han hecho lo malo ante mis ojos desde su juventud. Ciertamente los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, declara el Señor. Porque motivo de mi ira y de mi furor ha sido esta ciudad para mí desde el día en que la edificaron hasta hoy. De modo que será quitada de mi presencia por todo el mal que los hijos de Israel y los hijos de Judá hicieron para provocarme a ira. Ellos, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes, sus profetas, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Miren, hermanos, en todos los órdenes de la sociedad le habían dado la espalda a Dios. Habían desobedecido al Señor, desde los reyes, pasando por los jefes, por los sacerdotes, por los profetas, por los hombres. Cada habitante de Judá había hecho oídos sordos a la palabra de Dios y se habían desviado. Versículo 33: ellos me dieron la espalda y no el rostro, aunque les enseñaba, enseñándoles una y otra vez, no escucharon ni aceptaron corrección, sino que pusieron sus abominaciones en la casa que es llamada por mi nombre, profanándola, y edificaron los lugares altos de Baal que están en el valle de Ben-Hinón, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas en honor a Moloc, lo cual no les había mandado ni me pasó por la mente que ellos cometieran esta abominación para hacer que Judá pecara. Fíjate el punto y hasta qué condición había llegado el pecado de Judá, que aún habían llegado a sacrificar a sus hijos a Moloc, dando sus hijos como ofrenda. ¿En qué momento Dios les había dicho que ofrecieran a sus hijos? ¿En qué momento el Señor les había ofrecido a sus hijos a otros dioses? En ningún momento. Era abominación ante los ojos de Dios. Hermanos, la maldad tiene un límite. La maldad tiene un límite. Parece que hay un tope, y muchas veces me ha venido ese sentir, ¿verdad? De que hay un límite. Cuando la maldad llega hasta un punto, automáticamente se activa un juicio de Dios. Y hermano, nosotros estamos viviendo en un mundo de mucha maldad. No hace falta que yo te lo cuente, tú lo sabes, lo ves en las noticias y lo ves en la calle todos los días, ¿verdad? Estamos en un mundo que le da la espalda a Dios, pero gracias al Señor que hay un pueblo que le cree a Dios con todo su corazón. Amén, hermanos. Aquí el problema era que el pueblo del Señor no estaba oyendo a Dios. Se habían vuelto a otros dioses, no le daban el rostro a Dios, le estaban dando la espalda, estaban adorando a otros dioses. Y el Señor tenía que intervenir, tenía que actuar. Verso 36, leemos: ahora pues, así dice el Señor, Dios de Israel, en cuanto va a ser entregada en manos del rey de Babilonia por la espada, por el hambre y por la pestilencia. Ahora, a partir del versículo 37, el Señor empieza a hablar de restauración. Diga conmigo: restauración. Esta casa se llama Restauración y Vida, ¿no?
el Señor empieza a hablar de restauración. Dicen los teólogos y comentarios bíblicos que en ningún otro pasaje de la Biblia se ve una condenación tan grande o una exposición tan grande de los pecados de Israel y del juicio de Dios sobre el pueblo, y en el mismo pasaje una profecía de restauración tan grande como la que vamos a leer en los próximos versículos. Dios es un Dios de restauración y Dios es fiel. Leamos juntos, hermanos, versículo 37. He aquí los reuniré de todas las tierras a las cuales los he echado en mi ira, en mi furor y con gran enojo, y los haré volver a este lugar y los haré morar seguros. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno. Fíjate, la única vez en la palabra que el Señor se compromete a un pacto eterno con su pueblo, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien, y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Fíjate el amor con el que Dios habla. Fíjate con el corazón que Dios está hablando en este pasaje. Porque así dice el Señor: como he traído a este pueblo toda esta gran calamidad, así he de traer sobre ellos todo el bien que les prometo. Y se comprarán campos en esta tierra, de la cual decís vosotros es una desolación, sin hombres, sin animales, entregada está en manos de los caldeos. La gente comprará campos por dinero, firmarán y sellarán escrituras, y llamarán a testigos en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, en las ciudades de la región montañosa, en las ciudades de la llanura, en las ciudades del Negev, porque restauraré su bienestar, declara el Señor. Amén. Dios es un Dios restaurador. Dios es un Dios de juicios, y los juicios de Dios vienen para traer orden, porque la intención de Dios siempre es la restauración. Diga conmigo: la intención del corazón de Dios siempre es la restauración. Y yo siento en mi espíritu, hermanos, y cuando yo leí estos textos, el Señor me hablaba fuerte que esta palabra era para esta casa, que esta palabra era para nosotros. El Señor, y ahora quiero leer algo, una palabra muy cortita pero muy concisa que el Señor me dio para esta casa. Amén. Yo quiero que la podamos recibir juntos aquí, soltar la palabra en el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, todo esto es lo que Dios iba a hacer, y Dios lo estaba hablando por boca del profeta un año antes de la caída de Judá. Dios estaba hablando a su pueblo. Hemos aprendido que Dios no hace nada sin antes avisar a su pueblo. Amén, hermanos. A los que están atentos en el Espíritu. El que está en el Espíritu, el que vive en el Espíritu, puede percibir las cosas del Señor, y Dios puede hablar y puede anticipar. Y Dios habla a su iglesia. El Señor estaba hablando aquí a Jeremías fuertemente. Ahora, en esta condición, el Señor lo manda a hacer una inversión grande ante los ojos de los demás, y me imagino a los testigos que estaban viendo a Jeremías pesar los ciclos de plata, 17 ciclos de plata, para darle a su primo y comprar este campo que no valía nada. Me imagino a muchos riéndose de Jeremías, burlándose de Jeremías. Me imagino al primo frotándose las manos y diciendo: aquí hay negocio. Está loco este Jeremías. Hermanos, muchas veces a nosotros nos van a llamar locos. Muchas veces te van a llamar loco. Muchas veces no te lo van a decir quizás de frente, pero lo van a pensar. Familiares tuyos,
amigos, compañeros de trabajo, cuando tú te decidas a obedecer a Dios. Pero yo te animo a que des el paso de fe. Aunque te llamen loco, aunque sea algo ilógico, lo que Dios te pida, hazlo en el nombre de Jesús. Porque Dios está con nosotros y Dios hay algo que quiere hacer. Algo Dios quiere obrar. Algo el Señor quiere mostrar. Y el Señor lo quiere hacer con esta casa. Muchas veces, hermanos, muchas veces Dios me ha pedido que haga cosas que eran ilógicas, que analizándolas, pensándolas bien, haciendo cálculos en ocasiones económicos, en teoría no me convenía para nada. Pero me he dado cuenta que cada vez que me animé, cada vez que nos animamos con mi esposa como familia a obedecerle a Dios, más allá de lo que Dios nos haya dado, porque eso no es lo verdaderamente importante. Dios es fiel y Dios no es deudor de nadie. Amén, hermanos. Pero el solo hecho de obedecer a Dios, eso produce un gozo en nuestro interior. Siempre he enseñado y siempre he hablado en esta casa, lo habéis escuchado, la mayor paga que Dios da es el gozo que Dios pone en nuestro corazón. Esa paz que Dios pone en nuestro interior cuando le obedecemos a Él. Amén, hermanos. Eso el mundo no te lo puede dar. Nada te lo puede dar. Solo Dios puede producir aquí. ¿Alguna vez te has dado cuenta de esto cuando sirves al Señor, cuando obedeces a Dios? Ay, ¿verdad? Aunque te cueste lo que has hecho, te esforzaste. A veces hay un día que no tienes el deseo de venir a la reunión y lo que tu carne quiere es quedarse en la casa a descansar o a dormir. Pero te esfuerzas y dices, no, yo quiero ir a la reunión. Te vienes a la reunión y empiezas a disfrutar, de alabar, de adorar a Dios. En esa reunión Dios te habla. Y después cuando vuelves a tu casa vas para allá diciendo, menos mal que vine, Señor. Y vas con un gozo diciendo, vencí a mi carne que se quería quedar. Y me vine y me llevo un gozo, el gozo del Señor. Dice el libro de Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén, hermanos. El hecho de obedecer a Dios. Y Jeremías, aunque le costó seguramente, estaba en una condición bien difícil y me llama mucho la atención, hermanos. Estando preso, estando cautivo, por obedecer a Dios, por hablar la palabra de Dios. Estaba perdiendo dinero, estaba perdiendo economía, pero fue fiel al Señor. Y Dios habló por su boca. Nada imposible para el Señor. En el versículo 25, vente ahí conmigo, porque aquí lo repite. Dice Jeremías, y tú me has dicho, oh Señor Dios, cómprate el campo con dinero y llama testigo, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Entonces vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, he aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible para Dios? Hermano querido, no sé por la situación que está pasando, no sé cuál es tu condición, no sé cuál es esa situación difícil. Pero viene palabra del Señor en esta noche y nos pregunta a nosotros, porque aquí Dios le pregunta al profeta, ¿habrá algo imposible para mí? Y Dios te pregunta en esta noche, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible para Dios? Está en nosotros el creerle o no creerle a Dios, el obedecerle o no obedecerle al Señor. El profeta obedeció. Y hermanos, el capítulo 32, el capítulo 31 y el 33 del libro de Jeremías son los capítulos que más hablan acerca del nuevo pacto en Cristo Jesús. Apenas termina este capítulo, empieza el capítulo 33 de Jeremías, donde hay uno de los versículos que más conocemos todos aquí, ¿verdad?
Jeremías 33:3. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. El profeta obedeció y el Señor empezó a hablar. Y ya desde este momento el Señor empezó a escuchar el clamor de este pueblo. Venían tiempos difíciles, pero Dios oye. La palabra Anatot, donde Dios le dijo que comprara el campo, significa Dios escucha. Dios escucha. Y Dios estaba escuchando la fe. Dios estaba escuchando la obediencia de Jeremías. Dios estaba escuchando desde ya, antes del juicio, el clamor de su pueblo. Porque en el corazón de Dios está la restauración. Está el restaurarnos. Es el corazón del Señor. Y no hace falta que te cuente la historia, tú la sabes. 70 años duró el cautiverio. Y el Señor restauró Jerusalén. Restauró Judá en tiempos de Nehemías, en tiempos de Esdras. Hombres que Dios levantó, que Dios usó para un tiempo de restauración. El Señor cumplió su palabra. Amén, hermanos. Dios es fiel. Ahora, el sentir de la palabra que venía a mi corazón es que Dios, hermanos, ha invertido en esta tierra. Dios ha invertido en esta tierra. Aun cuando esta casa parecía desolada, aun cuando esta casa parecía que venía el tiempo más oscuro para esta casa, Dios compró un campo en Anatot. Y yo vengo a decir aquí en esta noche, hermanos, y lo digo con todo temor, pero lo digo también con todo mi corazón en el nombre de Jesús: habrá restauración en este lugar. Esta casa se llama Restauración y Vida, y lo mejor de parte de Dios para esta casa está por venir. Esto ha comenzado, pero lo mejor está por venir. Habrá en esta casa restauración. Se comprarán campos, se venderán tierras. Dios restaurará todo lo que el enemigo ha querido destruir y ha robado aquí. Amén, hermanos. El Señor quiere hacerlo en medio de nosotros. Y este es un tiempo de comienzo. Aun cuando nadie daba nada, un peso por este lugar, Dios invirtió aquí. Cuando nadie daba un peso por tu vida, por tu familia, por tu casa, Dios ha invertido. Dios ha comprado un campo en Anatot. Dios escuchó, Dios escucha el clamor y Dios ha escuchado nuestro clamor. Amén, hermanos. Amén. Yo quiero que podamos orar. Ahí como está, no te levantes, pero cierra tus ojos un momento. Porque la palabra bienestar en el final del capítulo, el Señor dice: porque restauraré su bienestar. Y la palabra ahí es la palabra shalom. Y la palabra shalom significa dicha. La palabra shalom significa bienestar. La palabra shalom significa paz. La palabra shalom significa felicidad. Y yo quiero orar en esta noche para que la shalom de Dios venga a muchas familias. Esto es un comienzo y quizás Dios ha permitido en muchos cautiverio. El Señor ha venido fuertemente con esta casa en tiempos, pero vienen tiempos de bienestar. El Señor invirtió aquí cuando nadie invirtió. Dios invirtió, Dios se comprometió. Y a través del acto profético de Jeremías, en esa búsqueda de testigos, firmar una escritura. Esa escritura se guardó y esa escritura subsistió.
Era un pacto de Dios. Y Dios tiene un pacto con esta casa espiritual. Dios tiene un pacto con esta casa. Y Dios está sosteniendo. Dios está sosteniendo. Dios está levantando. Viene un tiempo de restauración como nunca antes lo hemos visto en esta casa. Restauración y vida es un nombre que Dios puso en este lugar. Dios habló y el Señor lo va a hacer en este año de una manera extraordinaria, sobrenatural, diferente. Dios lo quiere hacer de esta manera. Ahora el Señor necesita hombres y mujeres que escuchen su voz. Necesita hombres y mujeres que se atrevan a hacer cosas ilógicas para los hombres. Dios nos va a pedir cosas y te va a pedir que tomes decisiones que quizás vayan en contra de tu razonamiento. Pero yo te animo a que le obedezcas a Dios. Obedécele a Dios. No por la bendición que Dios te vaya a dar. Dios es bendecidor. No te preocupes por eso. Preocúpate por oír su voz y obedecerle al Señor. Sea lo que sea que Dios te diga que hagas. Busca confirmación. Habla con los pastores. Busca buenos consejeros y obedece al Señor. Hazlo. Hazlo en el nombre de Jesús. Que sea como memorial. Que haya memoriales de gente que le obedeció a Dios, que le creyó a Dios, aunque las circunstancias eran difíciles. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ponte de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Yo quiero comprar un campo en Anatot si Dios me lo pide. Sea lo que sea que el Señor pida. Señor, queremos hacerlo por amor a ti. Por amor a ti. En obediencia a ti. Queremos ser un pueblo que te obedece, Señor. A veces es difícil entender todos los propósitos de Dios, los designios del Señor. Pero obedece a Dios. Obedécele al Señor. Tal vez en un tiempo después, en un tiempo futuro, desde otra óptica puedas entender mejor. Pero aunque hoy no entiendas, obedece al Señor. Sé fiel a Dios. No vuelvas para atrás. No desfallezcas, no mengue tu fe, no apague tu fe. En el nombre de Jesús, sigue creyéndole a Dios. Sigue creyéndole a Dios. Sigue creyéndole al Señor y Dios restaurará. Dios restaurará. De manera muy sencilla y muy simple. El Señor me hablaba hace unos días y me decía esto. Quiero que le digas a la congregación que yo he invertido en esta casa. Y yo cuando escuchaba la voz del Señor de esta manera, yo he podido decir amén, Señor. Yo puedo decir amén a tu palabra porque Dios ha invertido en esta casa. Años el Señor viene invirtiendo porque Dios tiene propósito, Dios tiene pacto, Dios tiene compromiso y Dios ha profetizado en este lugar. Dios ha invertido en esta casa. Dios ha invertido en ellos. Dios ha invertido en ustedes. Aun cuando se vaticinaba la ruina para esta casa, Dios invirtió. Diles que yo tengo un pacto con ellos y que no los dejaré y no los abandonaré y que nunca olviden. Escucha, Restauración y Vida, nunca olvides. Escucha, Pastor Nereo Quevedo, Pastora Blanca Quevedo, Pastor Matías Ontivero, Pastora Patricia, congregación en este lugar, los servidores en esta casa, desde el más niño hasta el más adulto en este lugar. Escuche la palabra de Dios.
El Señor dice, nunca olviden que no hay nada imposible para Dios. Nunca olviden que no hay nada imposible para el Señor. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. No lo hay. El tiempo de la restauración llegó y Dios lo hizo. En esa ciudad desolada, destruida, en otro tiempo se volvió a vender tierras, campos, se restauraron los negocios, hubo vida otra vez, cobró valor otra vez la ciudad. Hasta el día de hoy tenemos una nación. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dicen los historiadores que era imposible que una nación se volviera a levantar después de haber sido subyugada como lo fue Judá. Dicen los historiadores que cuando venía una devastación como Babilonia aplastó a Judá. Ninguna nación podía volverse a levantar. Pero Dios lo hizo con Judá, porque Dios es un Dios de pacto. Y cuando venía la destrucción, Jeremías, por voz de Dios, compró un campo en Anatot. ¿Cuántos se animan a comprar campos? ¿Cuántos se animan a invertir en esta tierra? En el nombre de Jesús. Esta es tierra de Dios. Esta es casa del Señor. Hay palabra de Dios. Hay compromiso del Señor. Hay pacto de Dios. Hay profecía del Señor en esta casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Si lo sientes en tu corazón, simplemente levanta tu mano al cielo y dile: Señor, yo quiero ser uno. Dile con tus palabras: Señor, yo quiero ser uno de los que te obedece, Señor. Yo quiero ser uno que no ve las circunstancias, sino que ve tu palabra. Porque la palabra de Dios hay que verla con la fe. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Tu palabra nos haga ver, Señor, aún en situaciones difíciles. La palabra de Dios nos abre un camino. La palabra de Dios abre senda donde no la hay. Oh, Espíritu Santo de Dios, levanta Jeremías en este lugar. Levanta mujeres con el espíritu de Jeremías, Señor. Levanta, Señor. Levanta intercesores en esta casa. Levanta, Señor. Levanta, oh Dios. Levanta intercesores en esta casa, Señor. Ay, sí, Señor. Siento en mi espíritu que viene un tiempo muy fuerte en la intercesión. Que viene un año fuerte de intercesión. Ese es el camino. Shama dara baraya soba baba bai se dararando rororo baraya se baba kandara baraya shaya uka baba yashendo rororo baraya se. Santo, santo es el Señor. Santo es el Señor, santo es el Señor. Esta es tu tierra, Señor. Este es tu pueblo, Señor. Ay, en el corazón de Dios, Señor quiere bendecir. Volvámonos a Dios con todo nuestro corazón. No seamos como el pueblo en ese momento dándole la espalda a Dios. Queremos ver tu rostro, Señor. Queremos darte el rostro, Señor. Mirarte a ti, Señor. Obedecer tu voz, Señor. Hijos e hijas obedientes al Señor. Habla, Señor, que tus siervos oyen. Habla, Señor, que tus siervos oímos. Enséñanos, Espíritu Santo de Dios, a caminar en lo sobrenatural. Enséñanos, Espíritu de Dios, a andar en tus caminos que son más altos que los nuestros, Señor. Enséñanos a pensar tus pensamientos que son más altos que los nuestros. En el nombre de Jesús, para gloria tuya, Señor. Para gloria tuya, Señor. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Santo es el Señor, santo es el Señor. Poderosa es tu palabra, Señor. Bendito Dios. Bendito Señor.
Bendito Señor, bendito Señor. Llénanos de ti, Señor. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para el Señor. Nada hay imposible para Dios. Quiero terminar, hermanos, haciendo un llamado aquí al altar. Si tú crees verdaderamente que no hay nada imposible para el Señor y quieres decírselo al Señor en un acto profético, en el nombre de Jesús, yo te pido que vengas aquí al altar. Yo sé que hay muchas necesidades, pero no venimos para que el Señor obre en nuestras necesidades. Venimos diciéndole al Señor: Señor, yo quiero ser uno que te obedece. El milagro más grande del Señor es hacer que hombres y mujeres le obedezcan a Él por amor a Él. Se rindan a Él por amor. Le obedezcan aún en las circunstancias más difíciles. Señor, yo sé que tú eres un Dios bendecidor, Señor, pero no estamos aquí por las bendiciones, Señor. Estamos por ti, Señor, por amor a ti. Enamóranos de ti, Señor. Llénanos de ti. Danos el valor, Señor. Háblanos, Dios. No cese tu palabra. No se apague la lámpara en esta casa, Señor. Oh Dios, para gloria tuya, Señor Jesús. ¿Habrá algo imposible para el Señor? No hay nada imposible para Dios. Dios puede vencerte a ti. Dios puede vencer tu carne. Dios puede vencerte. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Díselo al Señor: aquí estoy, Señor. Yo te creo a ti, Señor. Yo te creo a ti, Señor. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para ti, Señor. Y para el que cree, todo es posible. Todo es posible. Sí, sí. Adoremos a Dios, exaltemos su nombre. Exaltamos tu nombre, Señor Jesús. Señor, para nuestro Dios no hay nada imposible. Para nuestro Dios, y yo espero en sus promesas y su fidelidad. Y no hay nada imposible para mi Señor. No hay Señor, para nuestro Dios no hay nada imposible. Para nuestro Dios yo espero en sus promesas y su fidelidad. No hay nada imposible. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Yo espero en sus promesas y su fidelidad, su poder incontenible es.
no hay nada, oh nada. Yo espero en sus promesas y su fidelidad, su poder incontenible es su gloria indescriptible. Amén, sí, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, a obedecerte a ti, Señor. Hemos empezado este tiempo de primicias, estas jornadas especiales, Señor, y las comenzamos en obediencia a ti, Señor. Tú nos hablaste hace algunos años, Señor, y queremos ser fieles a ti, Señor, a tu instrucción, Señor. Haz como tú quieras, Señor, en medio de nosotros. Obra, Señor, de la manera en la que a ti te plazca, Señor. Queremos ser un pueblo fiel, Dios mío, porque tú has invertido en nosotros, Señor. Tú te has dado, Señor, por completo. Eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer a la tierra. Y es una tipología esta situación del profeta, porque Jesús vino y pagó un precio bien alto para que haya restauración, para que comience la restauración de todas las cosas desde la primera venida del Señor Jesucristo. Y vienen días de restauración para su iglesia, vienen días de gloria para su pueblo. Tenemos por delante la segunda venida del Señor, tenemos por delante un milenio, una vida eterna en Cristo Jesús. Todo el Señor lo ha hecho nuevo. Y para los que están en Cristo, he aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús, yo declaro en esta noche, en el nombre de Jesús, restauración, restauración, restauración. Cada vez más y más vidas completamente destruidas van a llegar a este lugar, en ruinas, vidas cautivas, atadas. Pero Dios empezará a liberar, Dios empezará a restaurar, Dios empezará a levantar las murallas de la vida, restaurará las puertas, restaurará el altar. Dios lo hará. Dios lo ha hecho, Dios lo está haciendo, pero Dios lo hará aún más, aún más, aún más, aún más. Hay algo tan especial, queridos hermanos, que Dios tiene con esta casa. Hay algo tan especial que el Señor tiene con este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Haz como tú quieras aquí, Espíritu Santo. Llena tú, Señor, en estos días. Bautiza tú en estos días, Señor. Queremos tu presencia más que nada, Señor. Pero, Señor, queremos nosotros estar alineados a tu presencia, Señor. Queremos, Señor, estar bien centrados en lo que tú quieres, en lo que tú hablas. En el nombre de Jesús, en tu palabra, Señor. Para gloria de tu nombre, Señor. Para exaltación tuya, para honra tuya, Señor. Hazlo en este lugar, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea el Señor. Así sea, Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.